buenas noches. Gusto de verlos nuevamente. Muy buenas noches, licenciada. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Buenas noches. Sí, estaba examinando la plataforma. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Veo que hay mucha gente que está en la clase que no son mis alumnos. Realmente, si ustedes han dado el link del ingreso a las clases, eso era muy personal, pues eso me ha perjudicado, ¿verdad? Porque veo que hay una cantidad de personas, de nombres que no están que no son mis alumnos. Pues no tendrían por qué estar ahí. Bien, jóvenes, vamos como ahora estamos trabajando sobre las unidades que nos quedaron pendientes de la unidad 4, que es el neoconstitucionalismo, y el otro tema son los derechos humanos. Vamos a empezar a trabajarlo desde ya, pero como hasta hoy viernes me correspondió darles la clase, pues lo que voy a hacer es que vamos a oír un video general y que es muy interesante, que contiene una panorámica sobre lo que es el neoconstitucionalismo, que si no lo vemos así sería muy largo de explicar. Sin embargo, pues el lunes vamos a verlo ya como teoría. Por de pronto es una visión panorámica del neoconstitucionalismo. Así es de que vamos perdón, no. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del máster que nos están viendo a través de los medios audiovisuales, y también pues a todos los que han tenido a bien en una tarde calurosa de verano venir hasta aquí, hasta la facultad, tanto profesores como alumnos de posgrado e investigadores invitados en esta casa. Con esta actividad concluye ya el año académico del Máster Oficial de Derecho Constitucional, y bueno, pues queríamos acabar precisamente con un broche de oro, pues con la suerte hemos tenido de poder contar para la clausura del máster con la presencia en estos seminarios del profesor Miguel Carbonell. El profesor Miguel Carbonell, pues creo que casi no hace falta ni presentarlo, porque es extremadamente conocido, es autor de una vastísima producción bibliográfica, además, como todos ustedes saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de eso, también tiene un centro privado de formación, el Centro de Estudios Miguel Carbonell, y también es columnista de los periódicos, con lo cual por todos lados eso es muy conocido. Es una de las personas que desde luego ha tenido un relieve importantísimo, no solamente en México, sino también fuera de México, en América Latina, en Europa, y es uno de los que ha contribuido precisamente a introducir en América Latina el pensamiento del neoconstitucionalismo a través de varias obras que ha coordinado y que ha escrito sobre el tema que precisamente nos ocupa hoy. Hoy ha venido y le pedimos pues que precisamente, pues como ese es un tema de los suyos, y además un tema hoy en día también hasta cierto punto polémico, ¿no? Con algunas de las cuestiones que están pasando, sobre todo en América Latina, pues le hemos pedido que efectivamente pues hiciera hoy una lectura del neoconstitucionalismo desde la coyuntura actual, del debate actual que existe. Por tanto, pues muchas gracias por estar aquí, por hacer un hueco en tu apretadísima agenda de compromisos, y bueno, pues encantados de poderte recibir en esta que ya sabes que es tu casa. Bueno, pues muy buenas tardes, efectivamente muchísimas gracias. Yo sé que el mes de julio en España ya es un mes pues prácticamente vacacional, gracias a
alumnos, profesores, colegas, por estar aquí. Un saludo también a quienes nos están viendo a través de la web de manera remota. Y gracias por las generosas palabras de presentación y por su anfitrionía, desde luego, a mi querido amigo Roberto Viciano, que él sí, que ha influido en América Latina y que ha sido un constructor también del debate constitucional en América Latina. Yo lo que quería plantear para discutir, lo digo de arranque y lo digo con toda transparencia y con toda sinceridad, es este fenómeno del neoconstitucionalismo, que yo creo que es una etiqueta que ha hecho fortuna, digamos, desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista de congresos y conferencias y discursos en el ámbito constitucional en América Latina y menos en España, pero en fin, algo también, en Italia un poco, pero que se habla mucho del neoconstitucionalismo, pero no, creo que no nos hemos detenido o no hemos tenido el tiempo o la paciencia quizá, o no sé, en fin, el talento para definir qué es. Entonces la pregunta que quiero intentar contestar con todos ustedes esta tarde es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo? Y me parece que el neoconstitucionalismo es un fenómeno a la vez descriptivo y prescriptivo. Es descriptivo de dos cosas que son un conjunto que agruparé y acepto todas las críticas que valga la pena hacer, porque desde luego es una cuestión opinable. Es un fenómeno descriptivo de un conjunto de nuevas constituciones que tienen ciertas características que las hacen diferentes a un modelo tradicional de constituciones, digamos, del último cuarto del siglo XVIII y de todo el siglo XIX. Es un modelo descriptivo también de una nueva forma de interpretar el derecho. La forma en la cual hoy interpretamos el derecho, incluido el derecho constitucional, creo que tiene rasgos, creo que tiene peculiaridades, creo que tiene características distintas a un modelo positivista clásico o un modelo de corte decimonónico, etc. Y en tercer lugar, es un modelo, como digo, también prescriptivo, no descriptivo, sino prescriptivo, es decir, de cómo se tendría que hacer o de cómo es conveniente hacerlo o de cómo sería útil hacer ciencia jurídica, la tarea de los teóricos. Estas tres son los tres ejes articuladores de lo que les quiero contar. ¿Cuándo arranca en el primer aspecto? El neoconstitucionalismo entendido como una descripción de nuevas constituciones. ¿Cuándo arranca? Podríamos trazar un hilo histórico que todos ustedes conocen y que por lo tanto no vale la pena detenernos demasiado en él, que es pues prácticamente la segunda posguerra, cuando digamos, se produce este fenómeno del nunca más al nazismo, al fascismo, etc. Creo que hay un conjunto de países, por lo menos un conjunto de países occidentales, que dice, no, a ver, el constitucionalismo tiene que ser un constitucionalismo diferente. Este nunca más se tiene que articular jurídicamente. Tenemos que darle una forma porque aquí ha pasado algo que no se debe de repetir, además, y que ha causado muchísimo daño. Por supuesto, Italia con la Constitución del 47, Alemania, la Ley Fundamental de Bonn del 49, y aquí me anticipo a la crítica de poner todo junto cuando es muy diferente, pero bueno, la Constitución de la Quinta República Francesa del 58, luego las constituciones de las transiciones democráticas del sur de Europa, Portugal 76, España 78, y luego un diálogo constituyente y un diálogo constitucional con América Latina. Guatemala en el 85, Brasil en el 88, Colombia, creo yo, bueno, no sé si hay gente de Colombia aquí y no estará de acuerdo a lo mejor, pero Colombia, la Constitución del 91, muy inspirada por la Constitución española del 78, la brasileña del 88, muy inspirada por la portuguesa del 76, evidentemente, y luego la reforma integral a la Constitución argentina 94, y luego lo que algunos de nosotros hemos llamado los recién llegados, o digamos, por usar una expresión coloquial, los bebés del constitucionalismo en América Latina, que son Bolivia, Ecuador, por supuesto, con tanto la de 98 como la de 2008, la de Montecristi, y Venezuela con la de 99, República Dominicana con en fin. Esa historia todos se la saben, no les estoy contando nada que no sepan, ese es el hilo histórico que cualquiera puede revisar metiéndose a Wikipedia, no hay nada nuevo ahí.
Pero ¿qué caracteriza estas nuevas constituciones? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué es lo que las hace diferentes a la Constitución de Filadelfia, la norteamericana de 1787, o la propia Constitución de Cádiz en España, o las constituciones del siglo XIX? Yo creo que hay al menos 3 o 4 cosas que vale la pena señalar. Primero, la mucha mayor extensión del catálogo de derechos. Por ejemplo, Ecuador 2008. Empiezas a revisar artículos y artículos y artículos de derechos. Cabe recordar que la primera constitución, en sentido moderno, esto también es materia de discusión, pero yo creo que es la primera constitución, ya la constitución del constitucionalismo, que es la norteamericana de 1787, la de Filadelfia, no tenía prácticamente derechos en su texto. Que cuando se expide la constitución, pasan por alto. Luego hay un debate ahí entre Jefferson, que estaba como embajador norteamericano en Francia y que asiste a los hechos, a la toma de la Bastilla y a la promulgación de la Declaración Francesa, y le escribe unas cartas a Madison buenísimas, no se las han revisado, pero vale mucho la pena. Es un capítulo muy luminoso del pensamiento constitucional, Jefferson reclamándole a Madison por qué no había incluido catálogo de derechos en la Constitución de Filadelfia. Y a partir de ahí se producen las 10 primeras enmiendas, el Bill of Rights, que luego, en fin, terminan con las 27 enmiendas actuales. Pero, fíjense, de una constitución como Filadelfia, donde prácticamente no había derechos, a constituciones como la colombiana, como la brasileña, con ese famoso artículo 5º, ¿no?, que tiene 78 fracciones, con un enunciado amplísimo de derechos. Yo creo que ahí hay un cambio importante. Y dentro de este catálogo de derechos, un modelo nuevo de norma jurídica también. Yo creo que todos estudiamos, cuando estudiamos, o la mayor parte de nosotros, sobre todo los que tenemos cierta edad, estudiamos la carrera, los más jóvenes seguramente ya no, pero nos enseñaron un modelo de norma jurídica de matriz kelseniana. Lo resumo en este concepto. ¿Qué quiere decir un modelo de norma jurídica de matriz kelseniana? Si A, entonces B. En donde A es un supuesto de hecho y B es la consecuencia jurídica. Ese es el modelo de norma jurídica con el que pensamos el derecho, la mayoría de nosotros, en la carrera. De pronto abres estas constituciones y te enfrentas no a ese modelo de norma jurídica que hoy, después de las aportaciones de Hart, de Dworkin, en España de Atienza y Ruiz Manero, en fin, se llaman reglas, sino que en este catálogo de derechos lo que hay es una abundancia de principios que te requiere de una interpretación distinta, como enseguida señalaré. 2. Una segunda característica de estas constituciones tiene que ver con la incorporación, digamos, masiva, muy importante, muy contundente, de normas materiales de actuación de los poderes públicos. Es decir, hay un discurso, una parte de este discurso constitucional que luego se plasma en las distintas asambleas constituyentes, de incorporar los grandes principios de la economía, los grandes principios de las políticas públicas en diferentes materias, etcétera, al texto constitucional. Si ustedes leen, por ejemplo, muchos tanto libros como artículos de Kelsen dice, ¿qué debe tener una constitución? Las fuentes del derecho. Y uno de repente ve Ecuador, Brasil, México, etcétera, constituciones fuertemente materializadas, donde le dicen a los poderes públicos, tienes que construir viviendas, o tienes que tener un programa de vivienda, tienes que proveer educación, salud, cuidar el medio ambiente, etcétera. Bueno, yo creo que ahí hay un cambio. Yo creo que hay un cambio importante en el contenido de los textos constitucionales. Y luego, una tercera novedad en este primer sector, que creo que vale la pena destacar, es una regulación mucho más detallada de las fuentes del derecho, con algunos temas que luego han dado lugar a polémicas, a discusiones, a una literatura, pues creo yo, bastante desarrollada, sobre la relación entre las fuentes. Esta idea de que está en la Constitución norteamericana, la Constitución como the supreme law of the land, ¿no? la ley fundamental sobre la tierra, pues hoy vemos que no necesariamente es así, porque las constituciones van de la mano con tratados internacionales de derechos humanos, en Europa con un acomodo del derecho comunitario, por ejemplo, que viene a transformar el sistema de fuentes. Se incorporan regulaciones detalladas de fuentes del derecho que provienen del Poder Ejecutivo, facultad reglamentaria, decreto, ley, en España, por ejemplo, facultades normativas del Poder Ejecutivo, los propios procedimientos de recepción del derecho internacional, cómo se incorporan los tratados, qué jerarquía tienen los tratados, dónde están ubicados en el ordenamiento jurídico.
fuentes de creación, digamos, consensual, como el contrato colectivo en el ámbito laboral o el contrato ley, etcétera, que también encuentran algún pequeño espacio en los textos constitucionales. Entonces, a mí me parece que si tomamos en cuenta estas tres características y otras, muchísimas otras, esto no es en modo alguno una lista, por supuesto, completa ni cerrada, podríamos incorporar cuanto ustedes quieran, pero me parece que estas características dan cuenta de un nuevo modelo de constitución. Después de la segunda posguerra, cuando hay que redactar constituciones, nos planteamos todos estos temas y entonces ya no es Filadelfia, ya no es Cádiz, ya no son las constituciones del siglo XIX. Creo que hay un fenómeno ahí peculiar, interesante, y que en parte el neoconstitucionalismo lo toma como objeto de estudio para hacer un ejercicio descriptivo, nada más. Es una mera descripción. Está pasando esto. Hay textos constitucionales que son diferentes a lo que teníamos antes de 1947 o 49 o 58 o 76 o 78, etc. Segundo punto. Derivado en parte de esto, yo creo que como consecuencia de que los textos constitucionales han mudado, han cambiado de modelo y han incorporado estas características, necesitamos una nueva forma de interpretación. ¿Por qué? Pensemos en este punto que les comentaba. Ya no solamente reglas, sino principios. Un principio es una norma jurídica que o bien no tiene supuesto de hecho, o bien no tiene consecuencia jurídica, o bien tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica, pero determinados de una manera extraordinariamente abstracta. El artículo 4 de la Constitución mexicana, en uno de sus párrafos, dice: toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se viola? En el modelo de reglas, que es el modelo con el que estudiamos, repito, el modelo kelseniano, las normas eran relativamente fáciles de determinar cuándo se violaban. Un modelo de regla es aquel que dice: no puedes circular por la avenida Blasco Ibáñez, estoy inventando, a más de 80 kilómetros por hora. Si tú vas a 90 kilómetros por hora, violas la regla. Si tú vas a 70, cumples la regla. Pero cuando una norma jurídica dice: toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿cuándo se viola? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué tiene que hacer el poder público para dar cumplimiento a esa norma? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Qué significa? Y como no está determinada exactamente el área, el ámbito, el alcance de estos principios, surge una amplia conflictividad entre ellos. Hay todo un constitucionalismo de los conflictos constitucionales, de los conflictos entre principios, que es en parte, en alguna medida, el desarrollo de la teoría, tanto de la argumentación jurídica como la teoría de los derechos fundamentales, de autores tan importantes como Robert Alexy. Entonces, Robert Alexy dice: los principios son mandatos de optimización. Esto quiere decir que el intérprete los tiene que llevar tan lejos como sea posible, tomando en cuenta las circunstancias fácticas y las circunstancias jurídicas. Las circunstancias jurídicas, dice Robert Alexy, estarán dadas por principios en sentido contrario. Si tú tienes un principio que es la libertad de prensa, lo puedes llevar ¿hasta dónde puedes llevar la libertad de prensa? Hasta donde tope, hasta donde choque, con un principio, digamos, no contrario, pero de alguna forma que lo limita, que es el derecho al honor, o el derecho a la intimidad, o el derecho a la propia imagen, en fin. Y entonces se da una altísima complejidad derivado del tipo de normas que están en la Constitución. Y evidentemente los ejemplos sobre conflictividad constitucional pues, son innumerables. Vaya, en cualquier revisión que hagamos de la jurisprudencia de nuestras cortes o tribunales constitucionales, lo podemos ver. Libertad de prensa contra derecho a la intimidad, no discriminación versus libertad de trabajo, derecho de propiedad versus medio ambiente, en fin, ya ustedes lo conocen perfectamente. Y eso nos obliga, y aquí viene un segundo punto dentro de esta gran segunda área de reflexión sobre el neoconstitucionalismo, nos obliga a incorporar un método argumentativo, interpretativo, que tiene, creo yo, un grado de originalidad muy importante que no estaba en la visión tradicional del derecho y que no estaba antes de la segunda posguerra, que para ponerlo todo en una sola palabra llamaré ponderación. ¿Sí?
Yo creo que la mayoría de nosotros nos educaron en la carrera en un modelo argumentativo y en un modelo interpretativo que también, para ponerlo en una sola etiqueta, en una sola palabra, llamaré subsunción. El silogismo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria. Claro, el silogismo funciona muy bien cuando tienes una regla, es decir, cuando tienes un supuesto de hecho y tienes una consecuencia jurídica. Entonces el intérprete lo que tiene que hacer es determinar la norma aplicable, verificar los hechos, está probado que, y llegar a una conclusión, ¿no? La consecuencia jurídica es esta. Pero cuando no tienes una regla, cuando lo que tienes son principios, y principios que chocan, principios que están permanentemente en conflicto, pues tienes que desarrollar argumentaciones ponderativas. Y evidentemente la ponderación, que ha tenido un enorme éxito en el campo doctrinal y en el campo jurisdiccional, sobre todo en nuestros países de América Latina. Yo creo que no hay tribunal constitucional en América Latina que no haya hecho ponderación, incluido el Tribunal Constitucional Español, por supuesto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha recibido muchísimas críticas. ¿Por qué? Pues porque la ponderación finalmente es otorgar peso concreto, un peso específico a cada uno de los principios que pudieran estar en conflicto. Entonces, ¿cuánto pesa la libertad de prensa frente al derecho a la intimidad? Entonces la crítica es, ¿cuánto pesa? Pero ¿cómo se pesa? ¿Hay una báscula? ¿Hay un, dice Juan Antonio García Amado, por ejemplo, hay un ponderómetro? ¿Hay una especie de aparato que nos permite saber cuánto pesan los derechos? Y entonces un autor, bueno, el gran autor, la gran referencia, ustedes lo conocen y lo han leído por supuesto, es Robert Alexi, pero de pronto, en un libro que se llama Facticidad y Validez, que publica en España Trota, Habermas le envía un misil, ¿no? un golpe en profundidad y le dice, esto es un discurso teórico que encubre una gran arbitrariedad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque al final es el juez el que dice cuánto pesa. En este caso pesa más la libertad de expresión. En este caso pesa más el derecho a la intimidad. En este caso prevalece la no discriminación frente a la libertad religiosa. Entonces, Habermas, que es un titán, ¿no? Digamos que es una potencia intelectual, no es cualquier, digamos, ¿no? Es un tipo con mucha formación, dice, a ver, esto es un rollo. Esto es una formalización de un discurso jurídico que encubre una profunda arbitrariedad judicial, porque al final, ¿cuánto pesa? Pues depende del juez que lo pese. Entonces, si hay jueces conservadores, o si hay jueces progresistas, o si el tribunal tiene esta tendencia jurisprudencial, pues va a dar tal o cual resultado. Pero ciertamente se usa, y hay muchas críticas a la ponderación, y yo siempre que he discutido con los críticos, incluyendo a García Amado en España, por supuesto, lo que nunca he visto es un discurso de sustitución de la ponderación. Oye, la ponderación tiene problemas, ¿está bien? La ponderación es criticable, ¿está bien? Pero la quitamos. ¿Qué ponemos? Y ahí es donde los críticos de la ponderación dicen, Ferrajoli, por ejemplo, ahora que últimamente ha estado muy crítico de la ponderación, y de Alexi, Ferrajoli dice, bueno, una ponderación equitativa, o sea, una interpretación que no permita al juez crear nuevos estándares, nuevas reglas, porque la ponderación termina con la creación de una regla nueva, aplicable al caso concreto, y solo al caso concreto. Una cosa equitativa y no hay un modelo alternativo. Entonces nos puede gustar menos o nos puede gustar más la ponderación, pero que yo sepa, no hay un modelo alternativo hoy en el ámbito, digamos, del pensamiento jurídico a la ponderación. Y otro concepto que este viene de antiguo, pero que, o sea, quiero decir que viene de mediados del siglo XIX, pero que se ha introducido con enorme fuerza en el derecho constitucional y que creo que es un eje articulador del neoconstitucionalismo, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad se inventa en Alemania a mediados del siglo XIX en el ámbito del derecho administrativo y particularmente del derecho de policía, digamos, en el derecho de las medidas administrativas o el derecho administrativo sancionador. Pero se va ampliando progresivamente y hoy en día también, yo creo que no hay tribunal constitucional, no hay corte constitucional en América Latina que no, y incluyo por supuesto al Tribunal Constitucional Español y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no haga uso de la proporcionalidad. Y también los autores, digamos, quienes escribimos o quienes abordamos temas de interpretación constitucional, de argumentación constitucional, también nos referimos de forma omnipresente prácticamente a este principio de proporcionalidad, que, y lo digo para los estudiantes, los profesores lo saben perfectamente, pero que no hay que confundir con la ponderación.
La ponderación es uno de los pasos del test o examen de proporcionalidad, pero son dos cosas distintas. Lo digo porque he estado en eventos académicos en América Latina y he leído sentencias donde se usan como sinónimos absolutos, no tiene que ver. Una cosa es ponderar, es, repito, señalar o especificar peso concreto para cada uno de los derechos que estén en conflicto, y la proporcionalidad, que es una forma de determinar la validez de una restricción a un derecho fundamental. Es decir, tenemos un derecho fundamental, tenemos una norma de desarrollo en el ámbito legislativo, por ejemplo, y queremos saber si esa norma de desarrollo es o no compatible con el derecho fundamental en cuestión. ¿Aplicamos la ponderación? No. La ponderación solamente se puede aplicar cuando hay conflicto de normas que además tengan el mismo rango. No vamos a ponderar nunca ley contra reglamento, constitución versus ley. Eso es una operación jurídicamente inviable. Se ponderan normas del mismo rango jurídico, pero la proporcionalidad sí. Entonces, tenemos un derecho fundamental, tenemos una norma de desarrollo, queremos saber si esta norma de desarrollo es o no compatible con el derecho fundamental. ¿Qué aplicamos? Test de proporcionalidad con los 3 pasos de Robert Alexy o los 4 pasos que ha determinado el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Corte Mexicana, en fin, y ustedes ya lo saben, pero en todo caso, esta omnipresencia de la proporcionalidad me parece que también es un desarrollo importante. Y finalmente, para terminar este segundo gran aspecto del neoconstitucionalismo, creo que se han desarrollado una serie de pautas argumentativas nuevas después de la segunda posguerra, de menor alcance que estas que ya he señalado, pero que vale la pena tener en cuenta. Hoy, si uno lee sentencias, quiero decir, casos reales que están resolviendo las cortes y tribunales constitucionales alrededor del mundo, se encuentra con argumentos pro persona, por ejemplo, un tipo de argumentación pro persona, se encuentra con interpretación conforme, con el principio de interpretación conforme, con un fenómeno también muy importante que viene de Alemania de los años 50, la llamada Drittwirkung, ¿no? la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Yo creo que todo esto es nuevo. A ver, es nuevo, no es que sea de la semana pasada, pero es nuevo en el sentido que no estaba en el primer constitucionalismo, en el constitucionalismo del último cuarto del siglo XVIII. Entonces yo lo agrego también a este listado. Y para dar cuenta del último elemento, del tercer elemento, el elemento de cierre, creo que también tenemos dentro del neoconstitucionalismo pondría yo una prescripción, no es una descripción. Los 2 anteriores eran descriptivos porque los textos constitucionales ahí están, no los hemos escrito nosotros. Bueno, Roberto habrá escrito alguno en América Latina, pero nosotros no, yo alguna reforma en México, pero en fin, ahí están. Las nuevas pautas o nuevas formas de interpretación, ahí están. Hay que verlas, hay que revisarlas, hay que criticarlas, hay que sistematizarlas, en fin, pero ahí están. Pero este tercer elemento sí es prescriptivo, es decir, cómo debería hacerse ciencia jurídica en este modelo. Cómo deberían los teóricos, los profesores del derecho, quienes analizan los ordenamientos jurídicos, hacer su trabajo. Y aquí hay un modelo, creo también, me parece, distinto. ¿En qué sentido distinto? Por ejemplo, esto es algo que ha trabajado Ferrayoli en muchos de sus libros, creo que una de las tareas que nunca hubiera pensado Kelsen, es más, Kelsen lo hubiera expresamente rechazado, es la permanente, el deber permanente de quien hace ciencia jurídica desde el punto de vista constitucional de denunciar antinomias y lagunas. Las antinomias, entendidas evidentemente en su sentido técnico jurídico como la contradicción entre normas, que son, dice Ferrayoli, en alguna medida fisiológicas a los ordenamientos jurídicos complejos. Evidentemente, si nos regresamos a uno de los aspectos del primer punto que dije, si tienes una regulación más o menos detallada, más o menos amplia de las fuentes del derecho y tienes una estructura compleja en tus ordenamientos jurídicos, fisiológicamente vas a tener antinomias. Si no hay legislador perfecto. Este modelo de legislador racional, que en algún momento pensaron en el Código Napoleón, etc., esto en la práctica no existe. Con lo cual los legisladores van haciendo su trabajo y en las leyes hay contradicciones con la Constitución. Y luego viene la facultad reglamentaria y también hay contradicciones con las leyes. Entonces hay un conjunto de antinomias que quienes nos dedicamos a hacer ciencia jurídica tenemos que denunciar. No tenemos que describir solamente cómo es el ordenamiento jurídico, sino cómo debería ser. Aquí hay una contradicción, esto sería bueno que un tribunal se encargara de invalidarlo, de retirarlo del ordenamiento, y también
una permanente denuncia de las lagunas, es decir, normas inactuadas. Si tú tienes, como ya lo dije, catálogos extensísimos de derechos, si tú tienes una serie de mandatos constitucionales, de actuaciones materiales a cargo de los poderes públicos, y los poderes públicos, una vez cerrados los procesos constituyentes, ya se ocupan poco de leer la Constitución y están en otra dinámica, los poderes públicos están, pues, en la dinámica de los políticos, en la dinámica, no sé, en otros países, como sea, en México le llamamos grilla, digamos, en la política pequeña del día a día, la barata de cómo me reelijo, ¿no? Cómo obtengo un beneficio aquí, cómo genero una clientela, porque en eso están los políticos. Y entonces no desarrollan ni las políticas públicas, ni los diseños legislativos que las constituciones ordenan. Y ahí es donde se genera la laguna. Y ahí hay una tarea del teórico. Ahí hay una tarea de quien hace ciencia jurídica para denunciar esto. Y si esto es así, claro, esto puede ser discutido y ha sido discutido, y también han criticado mucho a Ferrajoli por esta, digamos, por esta invitación a los teóricos a realizar esta tarea. Pero si ustedes están de acuerdo con esto, lo cierto es que habrá que reconocer que la ciencia jurídica tiene un papel creativo y no solamente descriptivo. Es el anti-Kelsen, creo yo. Es decir, Kelsen, ¿no? Dice, tú cuéntame, tú al escribir tu manual de Derecho Constitucional, cuéntame cómo es el ordenamiento jurídico. Y no me digas nada más. Cuéntame cómo son las normas, cómo se estructuran, cuáles son las fuentes del derecho y ya. Sin embargo, esto nos plantea una tarea creativa también de quienes hacemos derecho, de quienes hacemos ciencia jurídica. En este mismo ámbito de la ciencia jurídica, creo que se ha desarrollado por parte de muchos autores, pero diría singularmente por Ronald Dworkin, este gran filósofo del derecho norteamericano ya fallecido, una distinción que ha permeado en la práctica constitucional y que creo que vale la pena poner a consideración también porque es algo desde mi punto de vista bastante nuevo, que es la diferencia entre casos fáciles, casos difíciles y casos trágicos. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque en el modelo subsuntivo, en el modelo del silogismo, con el cual muchos de nosotros estudiamos, pues no quiero tampoco caer en una postura ingenua de pensar que la subsunción es fácil de hacer. Yo creo que la subsunción es terriblemente difícil de hacer también. Terriblemente difícil. Pero en el modelo subsuntivo nunca te enfrentabas a casos trágicos, sobre los cuales me imagino que todos podríamos poner ejemplos. Temas como eutanasia, temas como aborto, casos límite de no sé qué, o sea, la sentencia que la conversábamos en la comida, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre el derribo de aviones. Sobre el derribo de aviones, o sea, son casos que verdaderamente te plantean o por ejemplo, para poner un ejemplo todavía más reciente, que los amigos ecuatorianos lo han de tener muy fresco, la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana sobre matrimonio igualitario, donde de pronto hay una norma constitucional que dice el matrimonio es entre hombre y mujer, pero con una interpretación basada en los tratados internacionales, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ¿no? La 24, etc. Dicen, pues sí, habrá una definición constitucional de matrimonio, pero los tratados de derechos humanos, entonces son casos, desde mi punto de vista, son casos difíciles, son casos que incorporan pues a ver, lo voy a decir, y a lo mejor esto también genera discusión, pero incorporan una cierta creatividad judicial. Por ejemplo, en México hay varios casos en donde la Corte Suprema se ha basado para fallar, en un sentido o en otro, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no está previsto en la Constitución mexicana. Es un derecho de creación pretoriana, digamos, jurisprudencial. El derecho al libre desarrollo, y entonces se ha reconocido, por ejemplo, la primera vez fue en 2008, para un tema de cambio de acta de nacimiento de una persona transexual. Se ha reconocido para invalidar las causales de divorcio que estaban en los códigos civiles, ¿no? El Código Civil no puede determinar cuáles son las causas para que una persona se quiera divorciar. Si se quiere divorciar, se tiene que divorciar sin acreditar ninguna causa. ¿Por qué? Porque está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la persona. Consumo lúdico de marihuana. Ninguna norma en sede administrativa puede prohibirlo porque es ejercicio de este derecho fundamental.
Y la cuarta y última también muy significativa en la práctica, digamos, el plazo para que personas divorciadas se vuelvan a casar. En los códigos civiles de México se establecían 9 meses o 12 meses, y luego los civilistas daban una serie de explicaciones por si la mujer estaba embarazada, no sé qué, del anterior marido, bueno, un rollo. La corte dijo, no, si tú te divorcias al día y te quieres casar al día siguiente, te puedes casar al día siguiente. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y un último aspecto dentro de este tercer gran sector del neoconstitucionalismo es que creo que se le da un mayor énfasis a la argumentación. Creo que en América Latina es evidente, espero que desde España también se observe de esta manera. Hoy en día una buena parte de los estudios jurídicos y del discurso jurídico más atractivo, creo yo, está en temas argumentativos. Esto también es el anti-Kelsen. Si ustedes revisan teoría pura del derecho o teoría general del Estado o los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, en fin, o las obras sobre la justicia constitucional de Kelsen, ¿no? La idea esta del Tribunal Constitucional, no hay ni un viso de argumentación. No hay libros de argumentación antes de la Segunda Posguerra. Hoy hay un boom, hay una eclosión, hay una fascinación por los temas argumentativos. Y esto también es muy significativo. Creo que, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto interés por la argumentación? Bueno, por esas constituciones llenas de principios, por esa apelación constante a la ponderación, por los retos de la proporcionalidad, etc. Cuando me ha tocado exponer este tema en diversos foros, porque yo en esto empecé en el 2003 con una compilación que recordaba Roberto, publicada por la editorial Trota, que luego circuló mucho en América Latina, etc., me decían, bueno, esto está muy bien, pero nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo. Constituciones largas, fuertemente materializadas, con normas de forma, ya había. La de Querétaro, por ejemplo, la mexicana, porque era una constitución muy larga desde el origen, etc. La interpretación basada en principios, no, a ver, derecho administrativo alemán, siglo XIX, sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Ciencia jurídica no solamente descriptiva, tipo Kelsen, sino prescriptiva también, Jering, siglo XIX. Bueno, entonces ¿es nuevo? ¿O es un constitucionalismo evolucionado? ¿O en efecto es un neoconstitucional? ¿Dónde está lo nuevo? Y mi respuesta en estos debates es que lo nuevo es el conjunto. Es decir, nunca antes habíamos tenido las tres cosas juntas, que son nuevos textos constitucionales, nuevas formas de interpretación y un papel renovado de la ciencia jurídica. Mi respuesta sería, ¿hay algo nuevo? Sí. ¿Qué es eso nuevo que hay? El conjunto que cambia radicalmente, digamos, en términos deportivos diría, cambia la cancha, el terreno de juego, digamos, del debate constitucional en América Latina y en alguna medida en Europa. Ahora, ¿cómo, digamos, por poner tres ejemplos, todo esto en la práctica funciona o es una idea de profesores? ¿Es una idea para dar conferencias, para dar cursos o hay un cambio en la práctica? Bueno, yo creo que hay un cambio en la práctica. Yo creo que esta teoría neoconstitucional se ha proyectado aspectos prácticos que vale la pena considerar. Les pongo tres ejemplos nada más, uno de ellos que ya lo mencioné en parte. El primer ejemplo práctico, porque no tengo tiempo de explicarlo con detalle, pero por ejemplo, una de las grandes aportaciones del neoconstitucionalismo se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En el texto del 2003 incorporé este artículo de Ricardo Guastini, donde describe las 7 condiciones, 2 necesarias, las otras no necesarias, pero 2 suficientes, pero no necesarias. En fin, ahí están las condiciones de constitucionalización. Y yo creo que esto es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque hoy el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal se tienen que interpretar, se tienen que leer a la luz de la Constitución. Ricardo Guastini en su texto lo describe de forma maravillosa. Él dice, la Constitución invade, la Constitución permea, la Constitución de alguna forma va transminándose, va bajando al resto del ordenamiento. Yo me acuerdo de una de las primeras clases que tomé en la Facultad de Derecho de la UNAM, en primer semestre de la carrera, nos dijeron, a ver, desde el derecho romano, en la clase de derecho romano, dijeron, a ver, derecho público y derecho privado. Y las reglas son distintas, no se confunden. Una cosa es derecho público y otra cosa es derecho privado.
hoy esa diferencia deja de tener sentido. Déjenme exagerar, voy a exagerar, es una exageración, pero lo hago con ánimo provocativo. Hoy todo es derecho público. Hoy el derecho mercantil se tiene que leer a la luz de la Constitución. Hoy el derecho civil está constitucionalizado también. Es un cambio práctico, no es un cambio teórico. No es algo así abstracto. Esto funciona de esta manera en la práctica. Y voy a mencionar esta palabra, ya no la explico por no extenderme demasiado, pero vamos a pasar, o ya estamos pasando, o ya hemos pasado de la constitucionalización del ordenamiento jurídico a la convencionalización del ordenamiento jurídico. Es decir, esta idea de que la Constitución permea y todo eso, ahora es la convencionalidad lo que permea, lo que determina los significados de las normas jurídicas. Segundo efecto práctico, los derechos fundamentales en la esfera privada. Creo que ahí también, esto daría para una conferencia en sí mismo, lo apunto nada más, pero creo que es un efecto en la práctica muy importante. Y la idea de que en el tráfico mercantil, en el tráfico, seguramente como consecuencia de lo anterior, pero el hecho de ver cómo se va imponiendo a las relaciones jurídico-privadas la lógica de los derechos fundamentales es espectacular. Espectacular. Y creo que no lo habíamos visto antes. Creo que había antecedentes en Alemania con las famosas sentencias de los años 50, etcétera, pero creo que esto se ha dado ya de una manera expansiva muy, muy importante. Y el tercer rasgo, lo que yo había mencionado, no abundo en esto, un papel protagónico de los teóricos. Es impresionante, pero cuando uno ve, por ejemplo, acaba de salir un estudio dirigido por un profesor de la Universidad de Bolonia, Lucio Pegoraro, que es especialista en Derecho Comparado, de cuáles son los autores más citados, los autores que más se citan en las sentencias de tribunales y cortes constitucionales en América Latina. Bueno, el número uno, y luego el estudio divide entre nacionales y extranjeros, ¿no? O sea, gente del país y gente de otro país. El número uno en casi todas las cortes o tribunales constitucionales de América Latina extranjero, Robert Alexi. El número uno. El número dos, Luigi Ferrajoli. El número tres, no sé si hay gente de Colombia o no está viendo gente de Colombia, pero esto es algo para sentirse orgullosos, Carlos Bernal Pulido. Eso es. Y con enorme influencia. Con enorme influencia. Luego dejo para otro momento, si quieren lo discutimos después, bien citados, bien entendidos, mal entendidos. Bueno, esto sí, yo tengo también muchas dudas de que, porque si citan la fórmula del peso de Alexi, no creo que muchos la hayan entendido, pero bueno. Pero en todo caso, están ahí. Quiere decir que alguien se tomó la molestia de saber quién es un señor Robert Alexi, de decir qué ha escrito, qué ha hecho y cómo lo puedo yo aplicar a casos concretos. Y esto es algo que yo estoy seguro que no se veía. O, por ejemplo, también sacaron un estudio para unos 5 años, a lo mejor un poco más, de cuál es el autor más citado por la Suprema Corte de Estados Unidos. El doctrinario más, el profesor, vaya, más citado por la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Cuál dirían? ¿Cuál pensarían que? Yo pensaría que Dworkin. Yo diría, ¿quién ha dialogado con ellos, ¿no? Y en un sentido crítico, además, ¿no? Dworkin. John Rawls. John Rawls. El más citado es John Rawls. Increíble, ¿no? Bueno, a mí me pareció. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Un protagonismo. Y para terminar, yo evidentemente, pues ya lo vieron ustedes, vengo a defender la idea del neoconstitucionalismo, vengo a defender la etiqueta, el concepto de nuevo. Creo que sí hay algo ahí que es nuevo, creo que es algo además útil, creo que ha aportado cosas positivas al debate constitucional en Iberoamérica, pero también quiero ser muy precavido y quiero señalar para terminar, para cerrar esto, que es un modelo, desde mi punto de vista, todavía en construcción. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio del neoconstitucionalismo es algo que está en construcción también. El modelo teórico no puede estar acabado si el objeto de la teoría no está acabado. Y la verdad es que el Estado constitucional en América Latina, en Iberoamérica probablemente, pero en América Latina específicamente, está en construcción. ¿Qué falta? 5 apuntes rápidos. Primero, un control efectivo del poder. En esto, el neoconstitucionalismo no se puede separar ni puede abandonar la idea clásica del constitucionalismo. ¿Y por qué tenemos constituciones? ¿Por qué el pensamiento ilustrado lucha contra la irracionalidad del poder absolutista o del Estado absolutista? Para controlar el poder. Esto está en Locke, esto está en Montesquieu.
Que sea neoconstitucionalismo no quiere decir que dejamos de leer a Montesquieu y que hagamos una lucha por un control efectivo, y ojo, efectivo del poder, no nominal. Porque claro, en la letra de las constituciones sí, claro, checks and balances, cortes de cuentas, no, sí, sí, claro. Y luego por debajo del agua, cantidad de atropellos y cantidad de abusos. 2, la eficacia de todos los derechos. En ese programa constitucional tan ambicioso, en esos catálogos de derechos tan amplios, la verdad es que nos falta muchísimo por avanzar en temas de eficacia, de cómo cerramos la brecha. Siempre me acuerdo, yo y en la comida también se lo comentaba Roberto, siempre me acuerdo de ese fabuloso libro, luminoso libro de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley. Países anómicos completamente, áreas completamente alejadas del Estado de Derecho. Y en ese sentido tenemos que pensar y mejorar la eficacia de todos los derechos. 3, algo en lo que ha reparado, ya ha escrito bastante Ferrajoli mismo, o Habermas en su momento también, un constitucionalismo más allá del Estado Nacional. Es decir, hoy pensar el constitucionalismo de base nacional, cuando tienes una serie de fenómenos, digamos, de conceptos que atraviesan las fronteras sin detenerse a pensar, me parece un tanto ingenuo. Hoy queremos derechos para todos, tenemos que pensar el constitucionalismo más allá de las fronteras. También es algo que apunto, merecería seguramente un análisis más detallado, pero lo dejo ahí para la reflexión. Yo de pronto, yo también estoy en el ejercicio práctico de la profesión, y de pronto me encuentro a fiscales, digamos, le pongo esta etiqueta de fiscal, en México lo llamamos Ministerio Público, persiguiendo delitos de corrupción en el ámbito de su jurisdicción, con sus herramientas, con su alcance. Y algunos son amigos y otros son alumnos, en fin, y me cuentan, no, lo que pasa es que el tipo abrió una cuenta en Bahamas, y de Bahamas transfirió $10 millones a Suiza, y en Suiza luego crearon una sociedad pantalla, una sociedad opaca en Luxemburgo. Esta estaba participada accionarialmente por otra sociedad opaca que tenía su sede en una isla. Entonces yo digo, a ver, un ministerio público, un fiscal, actuando con su equipo de gente ahí de apoyo, persiguiendo estos delitos. ¿Cómo diablos se hace? ¿Cómo diablos? O el derecho al medio ambiente, que tiene una connotación global también. En fin, una serie, lo que yo veo es una serie de, o nuestros teléfonos que, por ejemplo, siempre también me gusta poner este caso, si nos llega una amenaza por el inbox de Facebook o por el inbox de Twitter, desde una cuenta abierta en un paraíso fiscal, o desde una cuenta abierta en un país de estos remotos, en fin, ¿lo denuncias dónde? ¿Quién surte la competencia para conocer esa denuncia? ¿Cómo se persigue eso? ¿Qué trascendencia tienen los ámbitos locales? Y lo apunto, constitucionalismo más allá del Estado Nacional. Un cuarto reto, digamos, desafío también en este modelo en construcción, la regulación de los poderes salvajes, lo que Ferrajoli mismo ha definido como los poderes reales. Porque si volvemos a leer, que siempre es muy bueno, El espíritu de las leyes de Montesquieu, o el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Esos son los poderes hoy? Creo que no. Yo creo que esos son algunos poderes. Si entendemos por poder quien tiene la capacidad de determinar la conducta de otra persona. En cambio hay áreas completamente salvajes, completamente ajenas a cualquier tipo de regulación jurídica, respecto a las cuales también tenemos que generar algo. Y luego, y por último, aunque esto es muy diferente, porque es una cuestión ya mucho más técnica, pero a mí me interesa muchísimo y me apasiona incluso, creo que tenemos que mejorar la argumentación. Y creo que hay muchísimas conferencias, y Robert Alexi va muchísimo a América Latina y da muchas conferencias, y sus libros se venden muy bien, pero creo que muy poca gente sabe hacer un buen examen de proporcionalidad. Creo que muy poca gente sabe ponderar de manera racional, no de manera arbitraria, técnicas argumentativas, incluso la propia interpretación más básica, la interpretación literal, que muchas veces damos por hecho. Bueno, la interpretación literal, pues hay que tomar la letra de la norma, pues tiene sus cosas también. Entonces yo creo que ahí hay un área de desarrollo cualitativo
importante también para el presente y el futuro de este modelo en construcción del Estado constitucional de derecho, o del Estado, si me permiten ustedes, con esto concluyo, neoconstitucional de derecho. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias a la intervención de Miguel Carbonell. Lamentablemente los compañeros que están fuera no pueden intervenir, pero sí van a seguir el debate que tengamos aquí nosotros, y por lo tanto, pues ahora corresponde el turno a todos ustedes para plantear las cuestiones que estimen oportunas sobre lo que ha comentado Miguel, o cualquier otra cosa, pues a lo mejor no estrictamente la plantea en este momento, pero está en su obra, etcétera, y porque esto es una oportunidad para plantearlo. Sí, adelante, Lorenzo. Encantado de oírle, ya le habíamos leído, muchos, vamos, en mi caso. Lo que le voy a decir no es absolutamente nada original, porque lo he oído muchas veces de colegas como Atienza o Amado, pero mi pregunta sería básicamente cómo explica que el neoconstitucionalismo sea prácticamente intrascendente en Europa. Básicamente porque es un descriptor de lo que es el constitucionalismo. Sí. No sé, desde los 50, 70, por supuesto todo ha ido cambiando, pero llamar neo a algo que pues corre 60, 70 años, pues no sé, quizá tenga sentido. A mí me recuerda cuando en España, en 1978, en los 80s, parecía muy novedoso hablar de la normatividad de la Constitución. Y era muy novedoso, y entonces quienes, algunos ilustres catedráticos importaban simplemente lo que era dogmática asentada y consolidada en Alemania, pues aquí parecía radical, progresista, etc. Y me da la impresión de que simplemente lo que es, por supuesto no hay ningún consenso ni en Europa ni en ninguna parte del mundo, hay muchas divergencias, hay muchas formas de interpretar la realidad constitucional actual, pero claro, la impresión, insisto, no es nueva, pero incluso los autores que se puede decir que son neoconstitucionalistas europeos niegan radicalmente que lo sean. Algún problema habrá. Yo era básicamente, y lo digo porque claro, todo esto pues puede sonar a reacción desde alguien como, digamos, de un conservadurismo jurídico o algo así. Todo lo contrario, yo he apostado recientemente en los temas que trabajo, inteligencia artificial, temas de nuevas tecnologías, porque es necesario un derecho líquido, un derecho biodegradable, nuevas fórmulas jurídicas, pero aún así llamar neo a esto, pues no sé, quizás se llama también, y me parece que hay expresiones de postconstitucionalismo, transconstitucionalismo, simplemente para describir una realidad que no sabemos muy bien abordar. Acabaría señalando también, quizá hay una de las críticas, que quizá, claro, en América Latina o en Iberoamérica, que es muy variada, el importar lo que en Europa ya está más o menos consolidado y proyectarlo en esa realidad jurídica, pues puede ser rabiosamente producir cambios políticos y jurídicos, pero yo al menos sí que llamaría la atención, como hacen no pocos europeos, insisto, no voy a decir ni una sola palabra novedosa, pero que la ponderación está claro, no hay alternativas. Alternativas, lo que pasa, y estoy de acuerdo, que probablemente vamos a estar de acuerdo absolutamente en todo, pero claro, la ponderación tiene unas reglas claras. La ponderación en España se hace muy mal y en América Latina igual de mal que en España. O fatal, peor. Mucho. Porque de todo esto hablas a un jurista alemán y te dirá, no, es que esto son reglas, es que el principio de proporcionalidad, la racionalidad, todo esto son reglas finas, lo que falta es aplicarlas. Lo digo porque en este sentido el problema que veo en subrayar el neoconstitucionalismo en América Latina es que da un poder de discrecionalidad arbitraria, ¿no? O sea, una arbitrariedad muy grande a jueces u a otros operadores jurídicos. Pero bueno, no diré más, que hay mucha más gente. Muchas gracias. Al hilo de lo que comenta Lorenzo, y en ese mismo sentido, yo quería preguntarte por qué tú y algunos otros autores extendéis el término neoconstitucional, que en realidad Susana Pozzolo lo crea, para explicar una serie de autores, no de constituciones, sino de autores italianos y alemanes fundamentalmente, que se replantean algunas cosas, y por eso es neo, porque están haciendo algo un poquito novedoso respecto a unas deficiencias que se van observando en la aplicación del derecho, del llamado Estado social,
del constitucionalismo social, que entonces a la altura de los años 80, 90 empieza a debilitarse, comienza a haber una ofensiva neoliberal y hay una serie de autores que están preocupados por eso y entonces empiezan a decir tenemos que repensar el constitucionalismo social como se parió en los años 50 y luego se ha seguido aplicando pues, en sucesivas oleadas que tú has explicado perfectamente. Entonces, ¿no sería más razonable hablar de neoconstitucionalismo en los términos de Pozzolo, del grupo de autores que ellos mismos no se reconocen como tales, pero bueno, que Pozzolo les pone un nombre genérico para explicar una preocupación que existe en Europa, fundamentalmente, de que empieza a no aplicarse el constitucionalismo social? Y la respuesta de estos autores es vamos a reforzar algunos elementos de garantía del constitucionalismo social para que efectivamente no se desmonte el Estado social. Y además, en gran medida, creo que viene también acompañado del contexto, en el sentido de que surge en Italia y en Alemania y no es casualidad, y sobre todo en el caso italiano. ¿Por qué? Porque en Italia lo que hay es un fenómeno importante de degradación del poder político, una desconfianza hacia el poder ejecutivo y el legislativo y un cierto grado de funcionamiento efectivo de la justicia con justicia democrática, la mano pulita, etc. Y de repente hay como un giro a decir, estos señores que son los jueces y que más o menos están funcionando bien son los que tienen que garantizarnos el ordenamiento constitucional que los políticos, ejecutivo y legislativo, intentan cagar. Entonces, es neo porque es una relectura del constitucionalismo social de posguerra. Pero cuando lo extendéis el término, no solamente tú, sino un montón de autores, ¿no? Lo extendéis para cubrir algo que se ha denominado históricamente constitucionalismo social y que más o menos todo el mundo tiene claro en qué consiste. Lo que el neoconstitucionalismo es la corriente de un grupo de autores que lo que hacen es buscar soluciones para responder al deterioro del concepto de constitucionalismo social. Entonces no sé si es bueno abrirlo porque a lo mejor efectivamente pierde razonabilidad en el sentido de, bueno, pues tampoco es tan neo, ¿no? Sí que es neo, porque lo que dice Zagrelski es neo, lo que dice Ferrajoli, que todo con variedad, lo que dice Guastini es neo, o sea, es nuevo, es novedoso, son reformulaciones sobre lo antiguo, pero de una manera un poco más novedosa y acoplada al momento. Entonces, al hilo de lo mismo, no sé yo por qué vosotros habéis ampliado el escenario a colocar el neoconstitucionalismo no solamente con esa corriente de pensamiento, sino el fenómeno en sí del constitucionalismo social que ya tenía un nombre. Bueno, sí, puede haber a lo mejor Carlos Flores. Sí. Vale. Carlos, sí. A mí me gustaría discutir sobre una de las cuestiones que has mencionado en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, que es la de la discrecionalidad judicial. Me da la sensación de que cada vez que la has mencionado, no sé si en nombre propio o haciéndote eco de un pensamiento mayoritario desde una perspectiva crítica. La discrecionalidad judicial, pues hay que tener mucho cuidado con ella, conviene limitarla, es peligroso, se introduce un elemento de incertidumbre en el derecho que me parece demasiado deseable. Y me pregunto si ese planteamiento no es un planteamiento anticuado. Me explico. Durante mucho tiempo... Agüita. Sí. No, directamente una ambulancia. No, durante mucho tiempo en este país al menos, y en otros me consta que también, la discrecionalidad judicial se ha visto con desconfianza, con la misma desconfianza con la que se veía al estamento judicial en su conjunto. Y por lo tanto, limitar la discrecionalidad judicial era un planteamiento progresista en la medida en que el estamento judicial era un planteamiento conservador y por lo tanto la discrecionalidad judicial probablemente se proyectase también en esa línea. Pero ya no es el caso. No es el caso desde hace mucho tiempo. Yo diría que no es el caso desde hace muchas décadas. De hecho, en España. En España y seguramente en otros muchos lugares. Tú has citado algún ejemplo de derechos de creación pretoria que los jueces han puesto sobre la mesa en la resolución de casos prácticos antes de que los propios legisladores se atreviesen a ponerlos en las normas. Si podríamos citar el ejemplo que tú has puesto y algún otro más, ¿no? Me da la sensación de que en estos momentos es al contrario, es decir, limitar la discrecionalidad judicial resultaría restrictivo para los derechos, para aquellos derechos que los legisladores no se atreven a poner en un texto normativo, incluso en un texto judicial, pero que algunos jueces, en algunos casos,
quizás llevados por la opinión pública, quizás llevados por su propia voluntad de reforma o de avanzar o de profundizar en los derechos, quizás llevado por casos dramáticos que efectivamente requieren soluciones atrevidas, sí que se han atrevido a ponerlo. Por lo tanto, ¿sigue siendo mala la discrecionalidad judicial? ¿Sigue siendo mala en el sentido de peligrosa para la seguridad jurídica y para el alcance de los derechos la discrecionalidad judicial? ¿O no es esa una de las cuestiones que también habría que plantearse desde otra perspectiva? Una primera Vale. comentario y Bueno, sobre eso más posible, ¿no? a ver, yo he estado en el debate, he leído el debate de Atienza, de García Amado, Ferrayoli mismo contra el neoconstitucionalismo, este dossier, digamos, que publicó la revista Doxa, en fin. Y yo creo que ahí el problema es un tema de definiciones. A ver, ¿es nuevo o no es nuevo? Si nosotros tomamos la cultura constitucional estándar, con la que muchos de nosotros nos formamos, que es Constitución de Filadelfia, Declaración Francesa, el Federalista, la Democracia en América, de Tocqueville, Benjamin Constant, John Stuart Mill, Cádiz y Joseph Story, los famosos comentarios a la Constitución de Estados Unidos, Kelsen, digamos, en las primeras 2 décadas o las primeras 3 décadas del siglo XX, etc. Yo creo que ninguno de estos temas está ahí. Ninguno de estos temas está ahí. Si nosotros revisamos los grandes pronunciamientos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue el gran referente durante muchos años, del siglo XIX, digamos, de Marbury versus Madison, 1803, hasta quizá las sentencias del New Deal ya con Roosevelt en la presidencia, ninguno de estos temas está. Y ese era el conocimiento constitucional estándar. Entonces, ¿hay algo nuevo? Sí, claro. Evidentemente dice, oye, pero si lleva 70 años, digamos, de 1945 para acá, que ya pasaron bastantes años, es nuevo. Bueno, sí, 70 años a lo mejor no está tan nuevo, pero es nuevo dentro de la historia del constitucionalismo globalmente vista. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay algo nuevo, pero en fin. De todas formas, tampoco, a mí no me gusta, porque, insisto, yo soy profesor, pero también estoy en la práctica, no me gusta esta discusión que les encanta a los filósofos del derecho de las etiquetas. ¿Eres positivista o eres no sé qué? ¿O eres positivista incluyente o positivista excluyente? A mí eso me aburre porque no le veo ninguna razón ser. Entonces, la pregunta es esta: ¿todo esto sirve para algo o no sirve para algo? ¿Explica mejor nuestro objeto de estudio o no explica mejor nuestro objeto de estudio? O, como dicen algunos autores, incluso españoles, Luis Prieto entre ellos, no, esto es un constitucionalismo con nuevos temas, con nuevos enfoques, pero es constitucionalismo, no es neoconstitucionalismo. Bueno, puede ser. Yo lo llamo neo, estoy creo en todo el derecho. ¿Por qué es intrascendente en Europa? Aunque se inventa efectivamente en Génova con el famoso artículo de 1998 de Susana Pozzolo. Pues porque yo creo que también hay muchos fenómenos en el ámbito constitucional que están acotados regionalmente. Quiero decir, por ejemplo, yo les podré decir, y aquí hay libros, en España se han publicado libros, incluso artículos, desde luego, se ha hecho unas tesis doctorales sobre el margen de apreciación nacional, ¿no? Un tema que les encanta. Pero en América Latina no nos importa nada. Nada. Las fuentes del derecho en el Estado autonómico, no importa nada. La relación entre derecho constitucional y derecho comunitario, libros, tesis doctorales, artículos, revistas, no importa nada. ¿Eso quiere decir que son temas banales? No, son temas importantes. ¿Dónde? En España. Porque es un estado de las autonomías. No nos interesa, en México no nos interesa. En América Latina no nos interesa todo eso. Entonces, pues hay temas que trascienden y hay temas que no trascienden, hay temas que van, hay temas que vienen, etc. Por ejemplo, esto se ha discutido mucho en los encuentros de jueces constitucionales. ¿Por qué hay un boom, hay un surgimiento impresionante, creo, en muchos de nuestros países, del tema del control de convencionalidad? Y en España el control de convencionalidad lo ven rarísimo. Ven como estos están locos. Es una cosa completamente, ¿no? Una locura. Y en América Latina ha tenido un éxito impresionante. Y Sergio García Ramírez, que fue quien inventó el término, va y da conferencias por todos los países y todo eso. Bueno, porque son fenómenos regionales. Yo creo que no hay un discurso constitucional global todavía que trascienda. Eso no juzga ni a favor ni en contra o sea, el margen de apreciación nacional, si alguien en España, un jurista español que está haciendo un texto doctoral español en España, quiere trabajar sobre ese tema,
adelante, muy importante. Trabajar este tema en Argentina o en Colombia, yo le diría a cualquier doctorando, No pierdas tiempo. no pierdas, ¿sí o no? O sea, olvídate de esto no tiene la mayor, ni el menor interés, bueno, en fin. Entonces, yo creo que esto sí, a ver, en fin, no nos detengamos en las etiquetas, ¿es neo o no es neo? Yo lo que veo, yo me formé, a ver, yo estudié el doctorado en la Complutense, con una escuela clásica, con Pedro de Vega. Es el traductor del espíritu de las leyes de Montesquieu junto con su esposa. Yo me formé en ese modelo clásico del constitucionalismo, en el doctorado, ¿no? Las lecturas de todo el siglo XIX, las lecturas de los clásicos, bueno. Cuando yo veo la realidad del Estado constitucional hoy día, yo sí veo algo nuevo. Yo veo algo nuevo. Eso merece una etiqueta como neo, bueno, o es un constitucionalismo reelaborado, un constitucionalismo líquido, un constitucionalismo de la modernidad. Bueno, pues que cada quien le ponga la etiqueta. Yo creo que sí, yo creo que sí es nuevo. Lo de Pozzolo, efectivamente, a mí la lectura del artículo que le hice muy tempranamente en el 98, justamente cuando sale, me sugiere el término, o sea, cuando leo a Susana Pozzolo, que además luego yo curiosamente estuve con ella y con Guastini y con Comanducci en el 2000 en Geno, haciendo una estancia de investigación, cuando leo el texto de Pozzolo dije, aquí hay algo nuevo. Cuando ya entras al fondo del artículo dije, no, esto no me sirve demasiado, vaya, lo vi un poco, digamos, intangible o restringido. Yo creo que le puedes llamar constitucionalismo del Estado social, etcétera, que tiene antecedentes también en Alemania, segunda mitad del siglo XIX, en México, por supuesto, Weimar, en fin, una serie de cosas. Pero no cambia algo después de la segunda posguerra. No hay un quiebre. Yo creo que hay un quiebre. O sea, mi argumento, si pudiéramos resumir todo lo que llevo dicho en una frase, es: hay un antes y un después de la segunda posguerra mundial en términos del discurso constitucional, sea por las normas, sea por la interpretación de las normas, sea por el alcance y la tarea de la ciencia jurídica. Ese es mi argumento. A ver, la discrecionalidad judicial que planteaba Carlos. Primero, porque en el ámbito de la teoría jurídica y de la filosofía del derecho hay una gran discusión sobre esto. Yo creo que sí hay discrecionalidad judicial siempre. Siempre. Incluso en casos fáciles. ¿Por qué? Pues porque el intérprete selecciona la norma aplicable, el intérprete le da un alcance a los elementos fácticos en el juicio, las pruebas, cómo se valora una prueba testimonial, por ejemplo. ¿Tienes ahí discrecionalidad? No. Evidentemente. Eso es todos los días. Entonces, sí creo que hay discrecionalidad judicial. No, a lo mejor me equivoqué y aprovecho la muy buena pregunta para corregirlo. No quería dar la imagen de que soy contrario a la discrecionalidad judicial, pero sí creo que es un tema de márgenes. Es decir, que hay un ámbito donde es connatural, digamos, no puedes prescindir de una cierta discrecionalidad, pero que dentro de unos ciertos márgenes. Te pongo un ejemplo práctico, además muy reciente, que a muchos de nosotros nos llamó la atención. La decisión del Tribunal Plurinacional de Bolivia sobre la reelección de Evo Morales. A mí me parece una cosa, no sé si llamarlo discrecionalidad judicial, arbitrariedad judicial, directamente violación constitucional o qué. Las tres cosas. No, a lo mejor las tres cosas, pero un tribunal constitucional dice: hay que aplicar el principio pro persona para garantizar los derechos de participación política. Oye, este señor no es un ciudadano cualquiera. Este es el titular de uno de los tres poderes del Estado, es el jefe de Estado. O sea, ¿de dónde te sacas tú esta interpretación? Además, contratexto expreso. O sea, me parece una cosa delirante. A eso sí, porque en esto yo sí, también, y le doy todo el crédito que merece, por supuesto, en esto que nos ha enseñado muchas cosas y muy importantes a Luigi Ferrajoli, cuando dice tantas veces en sus textos: no hay poderes buenos. Poderes buenos no hay. Entonces, esto de, no, pero luego los jueces eran conservadores, pero luego son progresistas. El Tribunal Constitucional de España es una prueba. La Corte Constitucional Colombiana es una prueba. Los tribunales en nuestros países de América Latina es una prueba. ¿Quién está dispuesto a darle al Poder Judicial un cheque en blanco? Yo creo que nadie. Entonces, esa es un poquito mi prevención.
hay márgenes, pero hay discrecionalidad judicial y no puede dejar de haber discrecionalidad judicial. Es un tema a discutir hasta dónde, cómo, deberes reforzados de motivación, buena argumentación. Esos son exigencias que creo que tenemos que poner en la mesa. No podemos prescindir de ello, porque yo en esto sí soy muy ferrayoliano. No hay poderes buenos, ninguno, ni en el ámbito privado ni en el público. Fernando. Pues, gracias, profesor, porque ha sido sobre todo muy sugerente. Tengo un montón de anotaciones y de preguntas. Yo lo que creo es que lo que nos tenemos que preguntar es para qué sirve la Constitución y para qué sirve el derecho. Y si el enfoque neoconstitucional, digamos, nos sirve para darle a ese instrumento pues una utilidad o no. Es verdad que la Constitución sirve para su origen y sirve, el constitucionalismo es la limitación del poder y la garantía de derechos, la garantía de la libertad. Esos son los dos, se suele decir, los dos objetivos que están detrás de esto, ¿no? Y lo que creo, a mí lo que me parece es que lo que esconde, por otra parte, yo creo, aunque yo estoy muy oxidado del mundo constitucional y solo tengo vagas ideas, yo creo que todavía hay poco neoconstitucionalismo. ¿En qué medida? O sea, el entorno, el contexto, ha superado lo que es la idea de contrato social de la Constitución. Es decir, la Constitución evidentemente nos sirve para una serie de cosas, es el reflejo de un momento de soberanía nacional, en un momento determinado, que regula lo que regula, una estructura, unos derechos, una serie de cosas, pero que está absolutamente superada. Es decir, sencillamente las instituciones que plantea pues, nos sirven, porque nos sirven, nos atendemos a ellas, pero sabemos que no funcionan, las disfunciones de nuestros tribunales son extraordinarias, claro, son mucho menos que en muchos otros sitios, pero bueno, digamos que tienen una serie de disfunciones, el legislativo tiene una serie de disfunciones, todo eso sucede, y sucede además que los derechos ya nos podemos preguntar, Lorenzo sabe mucho de esto, si las nuevas tecnologías al nivel que están dando pues realmente nos están alejando de lo que es algo que hace años nos parecía imposible, y es que si somos realmente ciudadanos libres, que pensamos por nosotros mismos, o que ya hay una serie de plataformas extraordinarias que esencialmente nos informan de una manera tan profunda que por lo menos en parte y de manera creciente nos determinan qué vamos a decidir, desde qué vamos a comprar, a qué vamos a ser de mayores, dónde vamos a mandar a nuestros hijos a educar, todo eso. Entonces, pero lo que yo creo, independientemente de que a lo mejor eso lo que sí que existe es un neoconstitucionalismo, más allá que desborde muchas cosas, lo que a mí me parece que lo que ha sucedido con el neoconstitucionalismo de que estamos hablando aquí es que se ha utilizado un instrumento que es la Constitución y la interpretación para lo que realmente no era su objetivo. Es decir, que es por un objetivo político. Lo que realmente no podía resolver el mundo constitucional y el mundo del derecho, entre ellos, por ejemplo, el elemento social, fundamentalmente, en mi opinión, porque esa expectativa o la expectativa de la realización de las constituciones en determinados ámbitos no se realizaban, pues bueno, como no podemos por aquí, como además el derecho, el Parlamento, que todavía aquí nadie hemos hablado del poder legislativo, pero deberíamos hablar algo del poder legislativo, porque algo tendrá que decir del desarrollo de la Constitución y del desarrollo de las leyes, sobre todo en materia de derechos fundamentales. Como no podemos por aquí, pues abrimos la vía de la interpretación, que evidentemente debe de existir, y existe porque el juez siempre interpreta algo, incluso en los ordenamientos más perfectos, ¿no? Siempre hay lagunas, siempre hay contradicciones, siempre hay cosas a las que no se llegan, ¿no? Pero claro, y ahí es donde viene la línea, es decir, que alguien me diga a mí que el libre desarrollo de la personalidad, sirve para A y para menos A. El libre desarrollo de la personalidad me puede servir para prohibir, aunque mi Código Civil diga que el matrimonio es entre hombre y mujer, el libre desarrollo de la personalidad que permita un matrimonio entre dos personas del mismo sexo en un país donde el Código Civil o la Constitución diga que el matrimonio es entre hombre y mujer, sencillamente, a mi modo de ver, es un disparate. Aunque sea basándose en convenios internacionales. Otra cosa es lo que yo piense.
Yo estaba en el Ministerio de Justicia y fue mi gabinete el que cambió el Código Civil para hacer posible el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero si yo acepto eso, tendré que aceptar que en un país donde esté despenalizado el aborto, un juez diga que el libre desarrollo de la personalidad de ese concebido o no nacido sencillamente sea superior a cualquier otra cosa. ¿Y qué sucede? Que entro en el elemento de desde dónde yo interpreto las cosas, no ya desde dónde pienso. Y se piensa desde la política. Y en el momento en que yo pienso desde la política, claro, me alejo de algo que para mí es importante en el derecho, que es la seguridad jurídica, que es el instrumento. Es decir, el problema que yo creo que está detrás de todo esto es que al final, en parte al menos, hemos utilizado el derecho para algo que no podíamos resolver de otra manera. Y es que lo tendríamos que resolver políticamente. Oiga, si usted quiere que eso sea así, ponga un parlamento que haga esto. Porque yo, con todos mis respetos, me parece muy dudoso que alguien, cuando aceptó firmar cualquier convenio internacional que hablara de determinados principios generales, aceptara que esa interpretación iba a dar lugar a que determinadas normas de carácter legislativo iban a ser interpretadas, o constitucional iban a ser determinadas de otra manera y iban a ser superadas. Es decir, ahí por lo tanto hay un engaño. Ah, usted es que firmó esto, oiga, sí, pero si yo llego a saber que esto significaba esto, yo no ratifico este convenio. Y cuidado, estoy hablando en contra de mi propia, porque yo, en contra de lo que piensa el profesor Carlos Flores, yo pienso que en España los jueces son extremadamente conservadores. Quitémosle el extremadamente, pero muy conservadores. Es decir, no creo que la judicatura española sea una judicatura progresista, en absoluto, no lo creo, creo todo lo contrario. Si fuera así, ya habrían cambiado desde hace años cómo se eligen, cómo se forman, etc. Y no lo cambian porque los dos partidos básicos pues están contentos con cómo funcionan, sobre todo a partir de los niveles donde la eligen, ¿no? Que son los niveles de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo. ¿Dónde cree que está yendo el constitucionalismo? Porque usted ha dicho que está en construcción, pero de los recientes desarrollos políticos parece que quizá que está en deconstrucción. Porque muchas de las cosas que usted ha dicho, la convencionalización y el juego con los tratados internacionales y la discrecionalidad de los jueces, no están de acuerdo con algunos principios políticos que han tomado en el discurso, especialmente en Europa, en los Estados Unidos también, pero creo en América Latina. Y me preguntaba a dónde usted ve que está yendo todo eso. Siguiendo la línea de la nación, bueno, no está en discusión. Yo creo que de alguna forma los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales latinoamericanas han tomado este contenido del neoconstitucionalismo. Sin embargo, claro, en la idea de problematizar esto y de la realidad de Chile y del Tribunal Constitucional chileno, que es la que mejor conozco, hemos podido ver que constantemente, y sin desconocer el rol político que tiene un tribunal constitucional y su naturaleza política, este tribunal, por ejemplo,